Bienvenidos a otro programa del Reino del Dado, el podcast semanal sobre juegos de mesa, con análisis, comentarios y algún chascarrillo. Esta semana hablamos del nuevo juego basado en el universo de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. Estamos hablando de El Destino de la Comunidad, de Matt Lecoq. ¡Comenzamos! Efectivamente, para sorpresa de nadie, esta semana vamos a hablar de El Destino de la Comunidad, otro juego del Señor de los Anillos. Por si no fuera suficiente, es verdad que el Señor de los Anillos siempre tiene trascendencia, los lanzamientos, es una IP cara, con mucho contenido y además que vende. Entonces, casi todos los juegos del Señor de los Anillos han tenido cifras de ventas que han estado muy bien, han tenido muchísimo penetración en el mercado. Los hay mejores, evidentemente, los hay peores, pero además Destino de la Comunidad es un juego antiguo remozado, con una nueva temática, nuevas reglas, como si dijéramos una reedición de un juego más básico y además con la temática que vende siempre, como digo, del Señor de los Anillos. No pensaba dedicarle un programa a este juego por una razón personal, y es que el juego del que viene a mí personalmente me horrorizó. Fue un juego que nunca entró con mi modo de juego. Quizás no le di suficientes oportunidades y eso es un tema que me ha quedado ahí una espinita clavada porque es un juego con muchísimo éxito. Pero antes de entrar en detalle, antes de comentar de qué juego viene, cómo ha evolucionado y qué nos ha parecido el juego, vamos a ir un poquito con las noticias. ¡Vamos para allá! Empezamos con dos editoriales francesas, Ludonaute y Ludarden. Esta última, sobre todo, tenía juegos basados en componentes de madera. Ludonaute, era una editorial con juegos como el Colt Express, etcétera, ya más juegos de mesa euro. Se despiden, cesan de fabricar juegos de mesa. La situación en Francia es verdad que ha sido un poco complicada en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, que ha impedido que muchas empresas alcancen el nivel de ingresos que consideran suficiente, y además da una imagen de cómo se está complicando cada vez más el mundo de los juegos de mesa. Yo no tengo el conocimiento de que hay una burbuja, pero es verdad que cada vez las editoriales tienen muchísima presión, tienen ventanas de venta de 3 meses, es muy complicado sacar un título, rentabilizarlo en 3 meses y que no vuelva a las lineales de las tiendas, y esto produce que vas teniendo éxitos hasta que de repente tienes 2 juegos malos que no salen, los tienes que saldar, como incluso demostró Asmodee con el Descent tercera edición, y se jodió. Ya hay que cesar la actividad, no tienes más oportunidades de hacer las cosas bien y además pierdes muchísimos ingresos que podrían mantenerte a lo largo del tiempo. En el caso de Ludonaute particular, cita además en su comunicado de prensa que cada vez hay menos pasión y más requisitos económicos. Hombre, no culpemos solo al deseo económico, porque es verdad que todos a final de mes queremos cobrar. Quizás no queramos cobrar grandes salarios, pero sí que hacer lo que nos gusta, pero que nos remuneren por ello y poder comer todos los días, que al final está muy bien. Yo sé que es un poco burgués, pero bueno. Pero hemos tenido una inflación galopante, cada vez es más difícil fabricar en China, el nivel de costos de fabricación en China sigue subiendo conforme aumenta su nivel de vida, y en general los juegos cada vez son más caros, es más difícil tener grandes ventas y hay muchos títulos que se quedan en la cuneta. Hay unos pocos títulos que venden muy bien, venden de golpe y esos 2 meses todo el mundo se lo compra, pero bueno, cada vez es más complicado llegar a ese límite, a esa barrera. Continuamos con las noticias alegres. CMON vende 2 IPs, Hell y Anastir, a Don't Panic Games. CMON lo está pasando mal, ha tenido muchas pérdidas el año pasado, varios millones, me parece que cerró con 3 millones de pérdidas, anunciaban unas pérdidas superiores a los 10 millones de euros este año. Es una situación muy complicada en este fabricante, sobre todo de crowdfunding. Yo les conocí, el primer juego de ellos que tengo, si no recuerdo mal, es Super Dungeon Explorer, de cuando todavía se llamaba Cool Mini or Not. Bueno, CMON no sé si es más fácil de pronunciar o no, pero bueno, decidieron a cortarlo. Una vez más, es muy complicado, tienen crowdfundings de muchos millones de dólares, incluso muchos creo que pasan casi todos del millón, pero sería analizar qué es lo que está pasando, por qué cuando uno fabrica un juego de crowdfunding los costes son siempre mayores que cuando fabrica un juego dedicado a hacer la venta minorista o a hacer distribución. No lo sé, pero es una cuestión de que cada vez estamos viendo juegos, incluso juegos que tienen IPs potentes detrás, que fracasan en sus crowdfunding, no consiguen las cantidades que quieren o que pretenden, o incluso tienen muchos problemas a la hora de llegar a la mano de los backers. De hecho, CMON se hizo con varias licencias de Mythic Games, editora de juegos, también sobre todo con figuras y crowdfunding, que tuvo que acogerse a un concurso de acreedores y que incluso tuvo muchísimos problemas con bakers que dejaron colgados, sin juegos. Los que compraron esas licencias tuvieron que resarcir
los que pudieron a los bikers que no habían recibido su producto, en fin, un poco una historia de terror. Mucho más alegre, el Washington Post ha publicado un artículo que dice que hay estudios que defienden que jugar a juegos de mesa retrasa o previene la demencia. Yo, desde luego, lo comenté en alguno de los podcasts, el hecho de mantenerse ocupado, tanto en el desarrollo personal de la educación de un niño, de un adolescente, genera herramientas que va a poder manejar o incluso ya pues en edades más avanzadas nos permite mantenernos activos. Eso es lo que quiero creer. Yo espero que no es porque ya partimos de un nivel bastante alto de demencia y entonces perder más es muy difícil. Espero que sea lo primero. Terminando con las noticias, tenemos Container. Vuelve Container, ha generado muchísimo ruido, la gente está deseando, todavía solo tenemos una foto de la carátula. Este juego, Container, publicado hace una enormidad de años por Valley Games, además da, entre comillas, no ha facilitado mucho, creo, la edición del juego, que el autor falleció antes incluso de la primera edición. Container, un juego en el que vamos a tener una serie de fábricas que van a generar unos productos y nosotros con nuestros barcos los vamos a tener que llevar a los puertos de destino, en los cuales se mueve con oferta y demanda, y además era un juego muy americano que te permitía quedarte bloqueado. En un momento dado, si tú no hacías las cosas bien o el tema de los contenedores no se gestionaba bien entre los jugadores, uno quería más de lo que merecía, el juego te bloqueaba y fatal, se acababa la partida. Además, tenía unos barcos de resina que recordamos que eran muy frágiles. Problema que con la irrupción de las impresoras 3D se solucionó, pero antes daba una rabia verlos caer cuando estallaban en pedazos. Y hasta aquí las noticias. Entremos ya, sin más dilación, en el mundo del Señor de los Anillos de la mano de El Destino de la Comunidad. Bueno, ya está bien, démosle un poco de tregua a los trovadores, que una cosa es amenizar con música y otra es convertirnos en una radiofórmula. Este juego es El Señor de los Anillos, ambientado en la Tierra Media, de Matt Lecoq, un juego además que ha salido ilustrado por Cory Godbey, unas ilustraciones muy bonitas, realistas, nada ostentosas, tirando a mí es un estilo que me gusta mucho de cómic europeo, con las proporciones de los personajes bien hechos. Además, en la carátula del juego sale el ojo de Sauron detrás de la escena del espejo del alma, era donde Galadriel le permite ver su futuro a Frodo. Situación además en la cual rodean un montón de héroes enfrentándose a diversos enemigos. Tenemos ella la araña, tenemos a orcos, tenemos al Balrog, tenemos a Ents. Es verdad que los Ents como tal no eran adversarios, pero eran antagonistas en un momento de los libros, y da un buen avance, es como un tráiler muy acertado de qué es lo que nos vamos a encontrar en este juego. En este juego vamos a tener un tablero de las zonas más importantes de la Tierra Media, o sea, las que salen en los libros, y vamos a tener la posibilidad de encarnar a varios héroes luchando contra el poder de la sombra, el poder del mal y de Sauron desde Mordor. Vamos a poder encarnar a 13 personajes, 13 héroes de las novelas, no todos participarán a la vez, y vamos a ir viendo en nuestro tablero cómo el mal se está extendiendo, se va perdiendo la esperanza, la influencia de la sombra cada vez es mayor, y nosotros vamos a tener que ir recorriendo determinadas regiones y ciudades o zonas de la Tierra Media, luchando contra la sombra, eliminando su influencia, con el objetivo siempre final de que Frodo consiga tirar el anillo al Monte del Destino. Había maneras más fáciles de hacerlo, pero se decidió que fuera esta, y este juego lo refleja. Podemos citar la famosa teoría de el orco infiltrado de Gandalf montado a lomos de un águila hacia el Monte del Destino, llevando el anillo mientras Frodo cargaba con un simple señuelo. A mí me hace mucha gracia verlo así, espero que a vosotros también. Y aunque esto nos suena evidentemente de otros juegos de los Anillos, basados con la misma temática pero distintas reglas, nos suena porque comentaba es la reedición de un juego de gran éxito. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, del Pandemic. Pandemic, juego que cuando salió, la primera vez que yo jugué a la primera edición, me horrorizó y no pude con él. ¿Culpa mía? Probablemente sí. Es verdad que hay veces no te entra un juego, no tiene cabida en la mesa, y aunque el juego, por muy bueno que sea, no funciona, no tiene pues los puntos que nosotros le pedimos al juego. Pues a mí me pasó con el Pandemic. Es verdad que quizás no le di todas las oportunidades que merecía, pero oye, será por juegos para jugar. Esto además
de dejarme con un poco con la espinita clavada de haberle dado otras oportunidades. También por eso, añado a un pequeño paréntesis, no me gusta decir que un juego es malo o un juego es bueno, porque es verdad que juegos que a mí me han horrorizado y no los he entendido o no me ha entrado la manera de jugarlos, sin embargo, cuando han entrado en otros grupos, está la gente encantada, no paran de jugar a ellos y además, oye, pues les llena los fines de semana o las tardes de asueto que da gusto. Con lo cual, ¿quién soy yo para imponer mi opinión? Aunque aquí en este podcast soy la única voz que hay, o sea que... En Pandemic, para los pocos que haya que no conozcáis el juego, vamos a representar la lucha de un organismo sanitario de salud humana contra una pandemia de varias enfermedades. Era una temática de fantasía hasta que llegó la pandemia de verdad. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues las cosas, oye, es curiosísimo cómo cambia nuestra concepción de ver la vida. Lo que era un juego de fantasía que se convirtió en un juego de simulación años después, no es verdad. Seguía siendo un juego de fantasía, pero ya con una cosa que había sucedido. Teníamos que ir recorriendo el mundo, las diversas ciudades más importantes del globo terráqueo, para ir eliminando las infecciones. Infecciones representadas por unos cubitos de madera de distintos colores que se iban extendiendo, había picos de infección que hacía que subieran más cubitos en las ciudades o saltaran de otra ciudad a otra. Al final teníamos que ir empleando nuestros recursos en ir limitando las infecciones, eliminando parte de estos cubitos hasta que consiguiéramos encontrar una vacuna o erradicar la enfermedad. Para esto era importante, cada uno tenía una función con habilidades especiales y teníamos que ir gestionando nuestras cartas de la mano para jugarlas en la ciudad correcta, en el número correcto y conseguir eliminar la infección. Esto además era un juego cooperativo, evidentemente, provocaba que teníamos que coordinarnos porque había gente que tenía cartas que nosotros necesitábamos y que teníamos que tener para llegar a la ciudad correcta. Además, el hecho de movernos de un lado a otro, pues tenía ciertos problemas y a veces a la hora de coordinarse para conseguir estar en el lugar adecuado con las cartas adecuadas era todo un desafío. Pandemic, juego que vendió mogollón, tuvo muchísimo éxito, arrasó, señal de que yo probablemente me equivocaba, estoy seguro de ello. Sacaron además una versión Legacy, que no recuerdo si fue de los primeros juegos Legacy que debí ver yo, probablemente sí. En los cuales, el primero fue el Risk, un Risk que habían sacado, era el primero Legacy que le ponías pegatinas, y después creo que estuvo el Pandemic, en el cual ibas modificando el tablero con pegatinas conforme ibas pasando la campaña, etc. Bueno, juego de mucho éxito, mogollón, fenomenal, muy bien, aplausos para todos, muy bien el diseñador, y de aquellas lodos nos llega El Señor de los Anillos, El Destino de la Comunidad. Vamos a tener una vez más un tablero, como hemos dicho, de la Tierra Media, donde va a haber cada vez más influencia de la sombra y que vamos a tener que combatir con cartas. Hasta ahí los parecidos con el Pandemic. Se aprovecha de la experiencia del Pandemic, usa estrategias del Pandemic, pero es un juego muy distinto. Vamos a verlo. Para empezar, el juego viene un poco sobreproducido. Lo siento, es una manía que tengo. Viene con una torre de dados Barad-dûr en cartón. Cogemos el cartón, lo montamos y tendremos una torre de dados para tirar los dados de los enfrentamientos. ¿Necesario? No. ¿Queda bien en las fotos de la promoción? Absolutamente. Además, es de agradecer que en el inserto que viene con el juego permite mantener la torre montada. Se desmonta en 2 piezas y se guarda con muchísima facilidad. Menos mal, porque si no a mí estas cosas me amargan un poco la existencia. Aparte ya de este componente de sobreproducción, el resto los componentes adecuadas. Tenemos las cartas de región y las cartas de objetivo, cartas de sombra, que van a ser las que van a ir permitiéndonos jugar eliminando el poder de la sombra y van a ejercer de como si dijéramos, mecánicas del enemigo para decidir qué es lo que va a hacer en ese turno el enemigo cuando le corresponda. Vamos a tener figuras de personaje en madera, pintadas, viene con la ilustración de cada héroe, 13 figuras de personaje. Vamos a tener unas miniaturas de Nazgûl con peanas de plástico para que parece que vuelan por sobre el tablero, quedan fenomenal. La verdad es que es impresionante como la imagen que da este juego durante la partida. En tablero en el centro, muy importante para jugar, y luego pues los dados de batalla y los dados de búsqueda que nos van a permitir pues ver la resolución de las batallas o ver si en la sombra nos encuentran. Tendremos luego pues unos meeples pequeñitos para hacer las tropas de las diversas facciones y luego pues fichas que van a reflejar pues los recursos que tenemos, el ojo de Sauron, etc. En cuanto al tablero central, aunque esto es extensible a todos los componentes del juego, y quiero decir que tanto las cartas, que tienen un diseño muy adecuado, con las partes importantes separadas, por lo que la acción de arriba, la acción de abajo, la región, muy bien, muy claro, da gusto, está, la verdad, tiene un diseño esquemático clarísimo. Vamos a tener un tablero reflejando, ya os digo, estas regiones de la Tierra Media, desde Mordor hasta Eriador,
pasando, bueno, pues Vale, Rhovanion, etcétera, las localizaciones que se citaban incluso a veces de pasada en Señor de los Anillos, y vamos a tener además en el tablero pues las distintas escalas, los distintos medidores para mantener el contador por llamarlos ahora todavía de una manera, recursos. Vamos a tener las ayudas, entre comillas, de juego, donde dejar los mazos, muy bien construido. Aparte, como es habitual en Pandemic, pues vamos a tener una serie de localizaciones y vamos a tener pues una serie de trayectos dibujados con unas flechas y tal, que ya veremos. Vamos a empezar la partida completando el setup. Vamos a colocar, bueno, pues las tropas enemigas donde tienen que ir, las nuestras donde tienen que ir, que según las zonas viene indicado en el tablero. Pero aparte también vamos a hablar de cuál es la jugabilidad. Nosotros vamos a tener siempre una misión que va a ser Frodo, que tiene que llevar el anillo al Monte del Destino, y luego aparte vamos a tener una serie de misiones que van a ser ya al azar. Estos escenarios los podemos o elegir al azar, tendremos que sacar 3 más, tenemos que tener 4 objetivos en total, o podemos usar pues una serie de escenarios que nos vienen en el manual, de algunos más difíciles, otros más fáciles. Además, luego vendrá la elección de personajes. Hay personajes que, dependiendo de las misiones que tengamos, es obligatorio coger. O sea, Frodo y Sam siempre van a salir, evidentemente. Y luego, pues dependiendo cada uno de la misión, si tenemos la misión de Rohan, pues vamos a tener que llevar obligatoriamente a Eowyn. El resto de personajes se elegirán al azar. De tal manera que cada jugador va a tener 2 personajes que llevar. Así, para que no os aburráis. Y luego vamos a construir, bueno, el mazo de juego, el mazo de sombra, donde van a salir los desafíos, los movimientos que van a hacer las tropas enemigas y demás y tal. Y esto es lo que nos va a permitir, construyendo los mazos conforme a las sugerencias del manual, afinar la dificultad. Desde partidas introductorias más fáciles hasta partidas verdaderamente desafiantes. Vamos a ir jugando por turnos y vamos a intentar ir eliminando la sombra. Durante nuestro turno vamos a ejecutar las acciones que podamos, vamos a robar 2 cartas de juego, ya os digo, las cartas muy importantes para eliminar la influencia de la sombra, jugar eventos, y por último se roban cartas de sombra, que es lo que nos van a ir complicando la existencia. Me ha gustado mucho en las cartas de sombra, hay 2, una acción arriba, otra acción en la parte inferior, y el dorso de la carta que hemos dejado en el mazo, o sea, la carta siguiente, es la que nos va a indicar qué acción de las 2 tenemos que usar. En el caso de la bandera usamos la acción superior y en el caso del ojo la acción inferior. Pero bueno, tampoco nos adelantemos tanto. Estamos con nuestras acciones y en nuestras acciones vamos a tener que empezar ya tomando una decisión. Cada jugador lleva 2 personajes importantes, históricos, de importancia capital en el Señor de los Anillos, y vamos a tener que usar 4 acciones con uno de ellos y una acción con el otro. No podremos hacer 3 y 2, no podremos hacer 2 y 3, no. Obligatoriamente 4 en uno y 1 en otro, lo cual ya supone un desafío para saber dónde tenemos que actuar más y dónde vamos a estar un poco más pillados. Además, obligatoriamente hay que acabar las acciones de un personaje para poder parar al siguiente. Las acciones que tenemos, clásicas, son viajar para desplazarnos de una región a otra. Puede ser solo, puede ser llevando con nosotros tropas. Podemos también, como acción, intercambiarnos una carta. Podemos, si estamos en una zona especial, un santuario, una zona donde tengamos influencia, descansar, prepararnos. Luego también podemos hacer la acción de reclutar para conseguir tropas y luego la acción de atacar. Si hay tropas de nuestro bando y del bando de la sombra, pues que se hostien. Una manera muy educada de resolver las discrepancias sobre de quién es la ciudad o la zona. Y por último también podemos capturar. Hay determinados stronghold enemigos o stronghold propios o zonas de santuarios que pueden cambiar de manos si no hay ninguna tropa de esa facción en ese santuario y nosotros con nuestro personaje y tropas aliadas estamos ahí. Como demostraron los sucesos en Osgiliath, cuando llegaron los Ent y no quedaba nadie. Cuando acabemos de hacer todas las acciones, robamos 2 cartas del mazo de juego que nos van a permitir hacer acciones y tal, pero que puede haber alguna carta que haga que se desencadene poderes oscuros de la sombra. Y luego, por último, robamos cartas de la sombra que van a pasar cosas. Vamos a poder ir colocando, pues un poco igual que Pandemic, tropas enemigas en determinadas zonas, van a haber sucesos oscuros o incluso las tropas van a ir avanzando por la Tierra Media. En el caso, además de que se encuentren con tropas aliadas, pues va a haber una batalla y se va a resolver también una serie de bofetadas, muy importante. Al final, cuando cumplamos las condiciones de eliminar la sombra de determinadas zonas o de realizar determinadas situaciones del juego, vamos a ir cumpliendo las misiones. Cuando las cumplamos todas y acabemos con el anillo único, habremos ganado. ¿Cómo se pierde? Bueno, vamos a tener un marcador
de esperanza, que cada vez que va aumentando nos viene fenomenal, pero cada vez que va disminuyendo, si llega al final, perderemos. A la esperanza habrá abandonado la Tierra Media, las fuerzas oscuras habrán triunfado, bla, 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 bla. Bien, pues ¿cómo se pierde esperanza? Se pierde esperanza cuando hay una tirada de búsqueda a la hora de moverse Frodo con el anillo, le acosan las fuerzas oscuras, cuando robamos una carta de nuestro mazo de juego mala a favor de la sombra y además el ojo de Sauron está en la zona en la que está Frodo, si tenemos que añadir tropas o robar cartas de juego, madre de Dios, de juego y no somos capaces, o incluso, bueno, pues si las tropas del enemigo de la sombra pues se van haciendo con refugios, va cayendo Rivendell, la casa de Elrond, cae Edoras, etcétera. Bueno, más que Edoras, técnicamente es el abismo de Helm, pero bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Es verdad que la situación en la que se pierde esperanza es más limitada que en Pandemic. En Pandemic, en un momento dado sabías que la situación era mala, pero de repente pasaba algo y aunque la situación fuera buena, perdías. Era importante saber qué oportunidades tiene el juego de ganarte para estar preparado para evitarlas, porque podías pasar de 0 a 100 en un minuto. Pero aquí no, aquí es más difícil perder, también es más difícil ganar, requiere más trabajo. Y tiene diferencias además muy notables, bueno, pues aparte de las que habéis visto con el tema de las tiradas de dado y las batallas, etcétera, también, aunque los personajes que nosotros encarnamos se van a poder mover con libertad por la Tierra Media de región en región, se van a ir moviendo, sí que tenemos una serie de flechas con colores y marcadas direcciones que lo que reflejan son los movimientos que van a hacer las tropas del enemigo. De tal manera que las tropas, cuando salga una carta de avance, van a ir siguiendo ese recorrido, amenazando, bueno, extendiendo las fronteras de Mordor, amenazando nuevos puestos, etc. Y ya para terminar con este somero repaso a las mecánicas del juego, recordar que es un juego de 1 a 5 jugadores, aunque tiene solitario, que dura la partida de 1 a 2 horas aproximadamente. Y sobre todo también, no lo había comentado, pero lo comento ahora, el tema de la cooperación, el intercambio de información es libre, entonces podemos de manera mágica, a pesar de estar en diversas regiones de la Tierra Media, como si todos tuviéramos los Palantir, las piedras videntes, podemos comunicar nuestras intenciones de unos a otros, usaremos cuervos, pájaros, lo que sea. Bueno, esto quizás también hay que usarlo con mesura porque puede dar lugar a debates interminables. Pero bueno, existe esa posibilidad y no es como otros juegos, como por ejemplo Gloomhaven, en el que la posibilidad de comentar de manera muy detallada nuestra estrategia estaba prohibida de cara, pues, a la mecánica del juego, a favorecer esa suposición de que será mejor y mantener esa especie de niebla en los acontecimientos. Como resumen, y para terminar este somero análisis de las reglas, juego estilo Pandemic, mecánica Pandemic, tablero relleno de enemigos, los enemigos se van a ir reproduciendo, nos van a ir cercando y nuestros personajes cada vez van a tener que ir combatiendo, moviéndose para apagar el fuego en el momento necesario al lugar que esté más en peligro, defendiendo los strongholds, jugando cartas de la mano, intercambiándonos las cartas para conseguir cada personaje hacer lo que tiene que hacer, con coordinación, juego cooperativo y en general defendiendo la Tierra Media. Muy bonito en cuanto a componentes, las piezas de los héroes en madera muy bonitas, los Nazgûl con sus peanas de plástico, una pasada, quedan fenomenal. Las tropas enemigas se van a ir moviendo junto con los Nazgûl, el ojo de Sauron permanentemente hace una presencia sobre el tablero, da a entender perfectamente ese plan maligno y con lo cual es un juego cooperativo, clásico, Pandemic, con un giro y con mayor complejidad. Dicho esto, y acabado este análisis, vamos con la sentencia. ¿Qué nos ha parecido? ¿Qué pensamos de este juego? ¿Qué sabor nos ha dejado? No es fácil volver a revisar un juego basado en una mecánica que no me gustó personalmente. De hecho, es un juego Pandemic que no tengo, me deshice de él y sí que me quedaba, como he comentado, esa espinita de quizás no haber dado suficientes oportunidades, pero es verdad que quizás no era mi juego. Una vez más, cuando salió esta nueva versión, Señor de los Anillos, el destino de la comunidad,
me quedaba el run run de que el Pandemic no me había gustado y con lo cual, a pesar de la temática, de lo llamativo de la temática, pues tenía la firme decisión de no jugarlo. Ya salen suficientes novedades, ya me tengo que repartir muchísimo y ya me da tiempo, vamos, no tengo suficiente tiempo para jugar en profundidad a todo lo que me gustaría. Así que para mí fue un descanso, pues el prescindir de él. Pero también es cierto que hubo muchísimo movimiento, hubo muchísimas solicitudes para que lo probara y la verdad es que entre el ruido que hubo en internet, que la gente estaba encantada, en concreto en la Board Game Geek, está uno de los primeros, y encima ya vuestros comentarios, pues me animé a echarle una prueba. A mí ya sabéis que no me pesa el decir que me he equivocado. En el caso del Pandemic no creo que me equivocara aún así, creo que no era el momento o no era el juego para mí. Tuvo muchísimo éxito, muchísimas ventas y a la gente le encantó, prueba de que era un problema mío. Y aquí tenemos otro Pandemic. ¿Merece la pena lanzarse a El Señor de los Anillos, el destino de la comunidad? Bueno, si tenéis el Pandemic, ¿merece la pena incorporarlo? Es una pregunta, desde luego, compleja en muchos casos, pero yo sinceramente tengo que responder de manera corta que sí. Me parece que el precio del juego, es mi opinión, ha salido un pelín alto de PvP. Quizás es lógico si tenemos en cuenta que hay que pagar la licencia de Señor de los Anillos. Hay un poco de sobreproducción. La torre de Barad-dûr para tirar los dados me parece que es una sobreproducción que no ayuda a nada al juego, ni siquiera las fotos quedan muy bien, pero desde el punto de vista del juego es absolutamente inútil. Incluso a mí, dependiendo de los dados que sean, tirar los dados en torres de dados no lo considero necesario. También el tema de los Nazgûl está súper producido. Uno se pregunta, ¿no hubiera sido suficiente con poner un meeple de negro y haría la misma función? Bueno, es verdad que haría la misma función, pero también he de reconocer, aquí quizás he tenido yo un poco de sesgo, que los Nazgûl están muy bien porque se mueven sobre todo por las regiones en vez de por las zonas, entonces es distinto al resto de tropas, es importante que se vean bien, vale, lo compro. Aún así, a pesar de que el PvP es un poquito más alto de lo que a mí me gustaría o de lo que considero los materiales que traen, a pesar de que esto de primera calidad, muy bien ilustrado y demás, y que la inflación, oye, no nos vamos a engañar, está ahí, he de reconocer que es un giro muy interesante a la mecánica de Pandemic. El Pandemic, cuando nosotros jugábamos, es verdad que había una serie de explosiones, una serie de problemas de contagios, que al final era una cuestión de azar, porque no había ninguna motivación, lógicamente, detrás de una pandemia, son cosas que suceden, hay que estar preparados, pero bueno, al final había un toque de azar y además el juego te ganaba de una manera a veces como muy rápida. Sin embargo, en este Señor de los Anillos han tenido ya con la experiencia del Pandemic una generación de estrategias dirigidas primero a que el movimiento de las tropas enemigas, aunque no sabemos en qué momento van a atacar, sí que es previsible. Sabemos más o menos cuál es el plan del Señor del Oscuro, cuál es el plan de Sauron, sabemos más o menos cómo va a ir extendiéndose la oscuridad y qué tenemos que hacer para pararla. Tendremos además diversas quests, diversos objetivos que van a ir cambiando y esto favorece muchísimo la rejugabilidad, sobre el hecho además de que en el mejor de los casos, siendo 5 jugadores, que yo no lo recomendaría, vamos a manejar 10 personajes, con lo cual van a quedar 3 sin jugar. Personajes al azar, quests al azar, favorece la rejugabilidad y además, pues si hacemos uso de las campañas que vienen, recomendaciones en las instrucciones, pues vamos a tener, como si dijéramos, distintos sabores de partida, diversos estilos de partida. Esto, desde luego, considero que es un gran acierto. Primero, la temática está muy bien implementada, todo el tema de la invasión del Señor Oscuro de Sauron está muy bien representada, el hecho, los diversos poderes de los héroes, las diversas combinaciones que hay entre ellos, una vez más también parece realmente que estás en un juego de la Tierra Media, tiene sentido, no parece que sea un pastiche que se le ha pegado, la producción ya he comentado que nos ha gustado mucho y me parece que es un giro muy interesante a Pandemic, desde luego, y es un juego que va a permanecer en la estantería y creo que, bueno, desde luego muchísimas más partidas que Pandemic, que jugué 2, le voy a dar seguro, pero aparte creo que es un juego cooperativo que va a tener vida y que va a tener interés. Primero, Señor de los Anillos, muy conocido, temática clara. Quizás el mapa no se lo conozcan del todo y nos cueste un poco situarnos en dónde están las cosas al principio, pero sí que es verdad que la implementación de las reglas es muy acertada. El hecho de combinar las cosas, incluso tener recursos para poderse mover sin ser detectado por una región, es una maravilla.
esa sensación de tener que irnos ocultando, de que el movimiento de Frodo tenga que ser más sigiloso o con más cuidado que el resto, viene perfectamente representado por los costes extra que tenemos que pagar para ir recorriendo ciertos caminos o movernos con Frodo. Y además, cada vez que hay un movimiento, la presencia, la amenaza del ojo de Sauron siempre está ahí. Se pone en una región, va a estar vigilando, y además parte incluso de la estrategia del resto de jugadores es alejar el interés de Sauron de la zona donde está Frodo, a fin de intentar que el portador del anillo pues vaya circulando de la manera más ligera posible, tenga el menor número de problemas y además por ende pues tengamos cada vez menor pérdida de esperanza. Ya he comentado que es un tablero construido de una manera sólida, las cosas están en las esquinas con la información necesaria, tenemos los diversos zonas para colocar la información, luego en medio la zona de juego, con todo muy claro, las flechas de dónde van a ir las tropas se ven con muchísima facilidad. El diseño está muy bien diseñado, está producido con mucho cariño, ya os digo, salvo pequeña sobreproducción, y es un juego que da gusto poner en la mesa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema podemos sacar? Esto ya evidentemente es un tema que no depende del juego, sino del grupo en el que estemos jugando, pero tiene una cierta tendencia a ser un juego que se alargue demasiado. Juegos que le pasaba, por ejemplo, pues a juegos como, me voy a uno muy diferente, pero República de Roma, en el cual las discusiones en las votaciones podían llegar a ser extenuantes. Es importante, desde luego, tener grupos de juego en el que seamos conscientes de que no hay la necesidad de imponer nuestra manera de jugar a los demás, no tener en esa mesa el efecto de director de juego que directamente va organizando todo. Primero porque si le vamos organizando todos los movimientos al resto de jugadores va a resultar en un juego aburrido, no van a tener que tomar decisiones. Y además también si encima no se produce eso, pero hay varios directores de juego y vamos a estar 10 minutos cada turno discutiendo lo que hay que hacer de una manera o de otra e intentando imponer la visión de uno u otro, es un juego que se va a alargar muchísimo. De hecho, en la Wargame Geek, si entramos en la ficha ahora mismo, a pesar de que es un juego que tiene muy buena puntuación, es un juego de 1 a 5 jugadores que la comunidad dice que es mejor a 2. ¿Es mejor a 2 jugadores? No creo que sea mejor a 2. Creo que se discute menos. Y esto es un tema a tener muy en cuenta. También es verdad que en el grupo en el que jugamos, tendemos a no tener una comunicación demasiado fluida. No nos gusta dar todos los detalles, porque nos parece que reduce muchísimo la dificultad del juego. No tiene ningún sentido, al menos en la temática que hemos escogido en esta ocasión del Señor de los Anillos, que si tenemos a Gandalf en Eriador y a Frodo cerca del Monte del Destino, sean perfectamente conscientes de cuál va a ser la estrategia o las posibilidades de sacar cartas en el futuro. Es mejor, desde luego, pues tener la posibilidad de quedar para intercambiarse cartas y ya verlo, pero no andar narrando cada uno de nuestros movimientos o cada una de nuestras cartas. Pero esto ya os digo, es una opinión personal. Desde luego, dice mucho a favor de este juego que la única cosa negativa, el único problema que yo pueda decir al respecto de este juego sea el hecho de que sean discusiones entre jugadores o se pueda alargar la partida en este sentido. El Pandemic, ya he comentado, es una mecánica muy usada. Ha habido muchísimas versiones de Pandemic con expansiones que les han permitido pulirlo y este es el resultado. Con todo lo aprendido y además con una temática muy bien implementada. Yo diría que incluso brillante. Esa sensación del ojo de Sauron, esa sensación de los Nazgules está fenomenal. Es una maravilla. El inserto, aunque también podría mejorar, cumple perfectamente. Inserto de cartón que nos permite guardar la torre de Barad-dûr montada, etcétera. Todo en su sitio, todo bien y que dentro de lo posible nada baile. Los Nazgûl también vienen en su caja de cartón particular, muy bien presentado. Así que, como resumen, no soy un gran defensor del Pandemic, sí que soy un gran defensor de este Señor de los Anillos, el destino de la comunidad, que nos trae Asmodee. Soy un firme defensor de comprarlo. Creo que es una compra, si os gustan los cooperativos, os entra esa temática, os entra ese modo de juego, es una incorporación interesante que puede ver bastante mesa. Creo que es un producto muy sólido y creo que incluso justifica, teniendo el Pandemic, probar esta nueva versión e incorporar esta nueva versión porque le da un sabor absolutamente diferente. Yo he de reconocer que quizás si a mí no me hubieran dicho que esto venía del Pandemic, sí que hubiera tenido una sensación de familiaridad, pero no me habría saltado a la cabeza esta mecánica de Pandemic de manera directa. El tema de las cartas es verdad que sí, pero el resto, ya os digo, totalmente distinto. Muy bien por Z-Man, una vez más, sacando este juego con una temática que a mí no se me había ocurrido y muy competente. Yo, desde luego, ya os digo, me vuelvo a repetir, lo voy a mantener y lo vamos a jugar las próximas semanas, meses o espero que incluso más tiempo.
Es verdad que tiene una versión a un jugador que no he probado, no os voy a engañar. Es que lo de jugar a solitario en el juego de Pandemic, no sé, lo voy a probar, lo prometo. Pero en principio todavía no he tenido el ánimo de hacerlo. Y con esto me despido. No tengo nada más que añadir. Un placer haber estado con vosotros. Os recuerdo, aprovecho, es el final, pero bueno, lo voy a meter aquí. El call to action que llaman. Suscribiros, compartirnos, comentarnos con vuestros amigos, familiares, club, tiendas, lo que sea. Nos viene fenomenal el apoyo. Os lo agradezco muchísimo y espero veros por aquí la semana que viene. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.